Bienvenidos a José Obdulio. Pasa todos los domingos a las 8 de la noche y se transmite o retransmite muy generosamente incluido en la parrilla de este canal Cable Noticias durante toda la semana. Hoy vamos a salirnos un poco del formato. ¿Por qué? Estuve encabezando la delegación del Centro de Pensamiento Primero Colombia, que entre otras cosas comento, tiene una página web muy dinámica. Se llama pensamientocolombia.org y allí encuentran siempre este mismo programa grabado con muy buena calidad. Y en ese evento en el que estuve acompañando al Centro de Pensamiento Primero Colombia, estuvimos en Washington, donde el presidente Uribe fue galardonado con el premio Simón Bolívar por el Centro de Pensamiento, el tanque de pensamiento norteamericano, ACER. Y aproveché la ocasión de estar allí para hablar con el presidente del Diálogo Interamericano. Es una fundación muy poderosa en Washington, tiene una influencia evidente en toda América Latina, tiene entre sus miembros, son 100 miembros, varios expresidentes, incluye también al actual presidente de Colombia, el doctor Santos. Y como ustedes verán, tuvimos un diálogo interesante, con contradicciones entre el presidente Michael Shifter y yo, pero que enmarca el programa que viene luego para el próximo domingo, que hoy también se hará. ¿Por qué para el próximo domingo? Porque es el tema de Walid Makled, el que los periodistas han llamado el turco, un venezolano, que ahora comentaremos de quién se trata. Y en ese ambiente ustedes verán, se resuelven muchas dudas respecto a la política del actual gobierno colombiano, del actual gobierno norteamericano, frente a Chávez. Veamos la entrevista. Aproveché mi paso por Washington para reunirme con una persona que creo yo tiene el más amplio y más profundo conocimiento de Colombia o sobre Colombia en los Estados Unidos. ¿Exagero, Michael? Sí. Sí, sí, entonces le voy a decir quién es. Michael Shifter es el presidente del Diálogo Interamericano. El Diálogo Interamericano es como una especie de reunión de viejos sabios que conocen a América Latina y que conocen a los Estados Unidos. Incluso entiendo que son 100. Es como un número ahí medio socrático, ahí como los 100 o los 40 o los 500. Y además, entre ellos, presidentes y expresidentes. ¿Quiénes, por ejemplo? Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos, vuestra presidenta es Michelle Bachelet, Jorge Quiroga, presidente de Colombia, de Bolivia. Usted tiene el mismo lapsus de mucha gente. ¿Sabe quién fue uno de los máximos? De Gaulle. Ah, sí, también. Gritó viva Bolivia y Colombia. Estoy en buena compañía, entonces. Sí. ¿Quién más? ¿De Colombia quién hay? De Colombia está Fernando Cepeda, pero estaba con licencia. Está licenciado porque no se está representando hasta dentro de pocos días en Francia, un gran representante. Para cualquier país es un honor tener a Fernando Cepeda. No podemos olvidar un señor que se llama Juan Manuel Santos, que ha sido miembro del Diálogo desde el año 90. Tiene 20 años como miembro del Diálogo Interamericano. O sea, que es el no expresidente, sino que ustedes lo hicieron presidente. Sí, somos responsables para eso. Es un gran orgullo para el Diálogo Interamericano. Michael, estuve leyendo un poco sobre las últimas investigaciones y estudios del diálogo. Son muy productivos, van a encontrar mucho texto en internet, en la web, ¿no? Si uno poner a Google, inmediatamente van a tener mucha cosa de Diálogo Interamericano y sobre todo de Michael, que además lo estamos extrañando. En el periódico El Tiempo, las columnas suyas eran bastante iluminantes sobre los temas latinoamericanos, las relaciones Norteamérica-Latinoamérica, y no lo volvimos a ver. ¿Hay algún problema? Bueno, ¿Hay alguna noticia? No. Yo espero seguir con ese perfil, si puedo, con ese contacto. Le voy a poner un caso. Estuve leyendo un texto de hace unos 3 años, tal vez, sobre un pronunciamiento de ustedes diciendo que era necesario regresar a una relación Estados Unidos-Cuba. ¿Recuerda el texto?
incluso creo que era una entrevista suya. Sí. Sigue insistiendo en la necesidad en este momento de que Estados Unidos reanude relaciones con Cuba. Yo creo que sería bueno. Yo creo que la política actual no ha dado resultados muy positivos. No ha funcionado para abrir Cuba, no ha convertido en una democracia. Y creo que es el momento de ensayar otra política que puede ser más eficaz. ¿Y cómo solucionarían el tema de la Carta Interamericana? Bueno, la Carta, yo creo que Estados Unidos, como usted sabe, tiene relaciones con muchos países que no son precisamente democracias en el mundo. Hay relaciones comerciales y yo creo que el balance ha sido positivo en términos políticos. Creo que podría tener el mismo efecto. Sí. Yo creo que en cuanto a la Carta Democrática y cuanto al ingreso de Cuba a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, yo creo que como el acuerdo que llegó en la Asamblea General de la OEA está bien, y creo que Cuba tendría que cumplir con las prácticas democráticas para poder ingresar. Pero yo creo que para abrir relaciones económicas y todo, creo que... No hay... Yo no creo. Yo creo que habría que explicar a los televidentes. Ustedes propondrían apertura de relaciones, comercio, y eso no quiere decir de ninguna manera que están ni convalidando, ni legitimando, ni para nada el régimen. Para nada. Así como Colombia tiene relaciones con Cuba, por ejemplo. Sí, claro, para toda América Latina. Y Europa, y yo creo que Estados Unidos está muy aislado en esa política a nivel internacional. Bueno. Y está bien los principios, pero también las políticas tienen que tener un resultado práctico. Y creo que los resultados no han sido muy alentadores. En esa entrevista usted hace una afirmación que a mí sinceramente inmediatamente me frunce. Y es que Santos tiene mayores y mejores condiciones, tal vez para relacionarse con el mundo, y que Uribe tendía a no entender el escenario para hacer y más que con el mundo, con los Estados Unidos. Viéramos que tenía como una destreza mayor Santos que Uribe. Yo que estuve tan cercano a Uribe y conozco también a Santos, le ripostaría de la siguiente manera, a ver usted qué piensa. ¿Sí será posible que un gobierno que tuvo cancilleres como Carolina Barco y Jaime Bermúdez no tengan destreza para relacionarse con los Estados Unidos y con el mundo? No, yo creo que hay que reconocer que por lo menos con Estados Unidos ha tenido Uribe, es una figura muy respetada por muchos sectores, no por todos, pero por muchos sectores aquí en Washington. Y creo que yo tengo el mejor respeto para Carolina Barco y para Jaime Bermúdez. Yo creo que tal vez Santos, por haber pasado bastante más tiempo, creo, en Estados Unidos, creo que mi impresión es que él como persona y como presidente ahora es más sensible a la opinión regional e internacional. Esa es la frase suya, sí. Exacta, ahí sí. Lo estaba diciendo yo exactamente. Sí. Y yo creo que Uribe es muy sensible. Lo que pasa es que no teme enfrentar una posible opinión mayoritaria. Dijéramos que en ese sentido Uribe es un discípulo de Mao. Nadaba contra la corriente. Una corriente que le hizo mucho daño a Colombia, en mi opinión. Entonces yo creo que conoce mi punto de vista respecto a esto. Sí. El llamado conflicto interno armado o guerra civil en Colombia generó toda una cultura. Y esa cultura comenzó a hacer que el tratamiento de muchos profesores norteamericanos, de muchos tratadistas, de muchos periódicos y de muchos gobiernos a Colombia fuese el de un país leproso, un país en guerra civil, lo que Uribe desterró del lenguaje, por lo menos del lenguaje gubernamental. Yo me frunzo también, nuevamente uso la palabra, de que eso regrese, porque me parece que hace muchísimo daño a Colombia el que se nos trate en ese sentido. Entonces tal vez eso no generó mucha contradicción. Ahora le cuento, por ejemplo, en el segundo segmento, un caso de un profesor que está aquí en Georgetown y que tiene mucho que ver con ese debate que hay hoy en Washington. Okay.
¿Podría ser? Sí, claro, con todo gusto. No, pero digo yo es, ahora porque cuando hagamos digamos, la pausa para el segundo segmento, pero lo que le digo es, esa no puede ser de pronto una apreciación, lo que genera la apreciación suya sobre que esa presunta insensibilidad del presidente Uribe frente a ese tipo de opiniones. No, yo no creo. Yo creo que yo creo que hay un estilo que el presidente Uribe ha tenido, que es distinto al estilo que estamos viendo con Santos, con el presidente Santos. Creo que los fines son parecidos, pero el estilo y el enfoque son distintos. Y creo que esto con los vecinos de Colombia y con Estados Unidos podría llegar a tranquilizar más sectores políticos. ¿Para bien de Colombia? Yo creo que para bien de Colombia. Yo creo que para bien de Colombia. Yo creo que le conviene a Colombia, le interesa a Colombia. Creo que Colombia ganó muchísimo con el presidente Uribe, y yo he dicho eso desde el principio, he reconocido, y todo el mundo debería reconocer los avances realmente extraordinarios. Pero también hay que ver también que hubo costos en relaciones con otros países vecinos de la región y con algunos sectores en Estados Unidos, políticos en Estados Unidos. Lamentablemente, me da mucha pena decirlo, pero el Tratado de Libre Comercio creo que es una vergüenza para Estados Unidos. Es una vergüenza que Estados Unidos no haya aprobado ese tratado. No es una manera de tratar buenos amigos como Colombia. Pero creo que el factor, el estilo de presidente Uribe, creo que con algunos sectores no ayudó muchísimo. Yo creo que, es la realidad, yo creo que afectó entre algunos sectores. Yo creo que lo mejor de los mundos es combinar buenas políticas con un estilo un poco más conservador, que creo que tal vez estamos viendo con el presidente actual. Eso es un laboratorio, habrá que ver dentro de 6, 7 meses. Habrá que ver. ¿Sabe cuántas veces se reunió el presidente Uribe con Chávez en su primer periodo? Mucho. Calcule más o menos cuántas. Bastante. 8. Bastante. Sí. Sí. No, yo estoy... Ya el presidente Santos se ha reunido 2. Sí. Y de un momento a otro, quién sabe qué arañetazo va a recibir. No, claro. Bueno, yo he escrito eso en mi columna, que yo creo que no, o sea, hay que ser muy realista, y conociendo a Chávez cualquier cosa es posible. O sea, yo creo que es muy impredecible lo que puede pasar, y yo no estoy seguro, ni creo que el presidente Santos ni su canciller está muy seguro que esto va a funcionar, pero yo creo que vale la pena ensayar y a ver hasta qué punto. Esa podría ser una forma de titular un periódico sensacionalista en temas políticos, es decir, que usted no está tan seguro de que que la canciller crea que esa política va a funcionar. Yo haría un titular distinto. Ella cree que eso va a funcionar. ¿Ella cree que va a funcionar? Sí, y yo le anticipo que eso no va a funcionar. Hagamos una pausa y seguimos con el profesor.